Y este día vamos a compartir el Salmo 13, así que quiero invitarle por favor que abra su Biblia en el Salmo 13 para que podamos leer estos textos. Es un salmo cortito, pero creo que hay una riqueza enorme, por eso Dios ha puesto en mi corazón compartirlo con usted en este día. Salmo 13, ¿ya lo tiene? Amén. ¿Usted sabe dónde está el Salmo 13? Entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Con esa ayuda no se va a perder. Salmo 13 dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es la palabra del Señor. Y este texto es muy hermoso. Este texto, al igual como el texto que compartíamos la semana pasada, el Salmo 23, es un texto de clamor. Es un texto de clamor. Sin embargo, es un texto que clama con esperanza. Y en esa serie que estamos compartiendo de clamor con esperanza, creo que este texto es muy claro en decirnos cuán importante es tener a Dios como nuestro refugio, como nuestro amparo, como el lugar y como la persona a quien podemos clamar en momentos difíciles. Y este sermón lo he titulado con una de las palabras y las frases más repetidas en el texto, es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que de alguna manera hemos vivido momentos difíciles también en nuestra vida y quizás ha salido de nuestro corazón un clamor de decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el verano de 1851, un equipo de búsqueda de personas desaparecidas encontró sin vida al misionero inglés Allen Gardiner en la Patagonia de nuestro país, en la Patagonia más cercana a Argentina en realidad. Él estaba escondido en una barca en una isla, refugiado, y murió de inanición y de sed, junto a otros misioneros que andaban evangelizando, y murieron. Después de vivir épocas de tormenta, sin lograr volver a salir de la isla donde ellos quedaron, murieron en 1851 de una manera terrible, lamentable, lenta, de hambre y de sed. Y ellos andaban predicando. Fue inevitable esa muerte para todos ellos, no pudieron volver a escapar de la isla a la cual llegaron. Se encontró junto a su cadáver una carta, reseñas de sus últimos días. Él describe en esa carta lo desesperado que era estar sin poder beber agua. Morir ahí solo, con una angustia de sed. Y esa sed él la describe con unas palabras y él decía que eso era casi insoportable. Casi insoportable. Él murió así, de manera dolorosa, lejos de sus seres queridos, aislado, debilitado físicamente y en su corazón seguramente, con un quebrantamiento tremendo. Un hijo de Dios muriendo de esa manera, con una desesperanza. Cuando vemos realidades como esa, que son muy diferentes a la teología de la prosperidad, ¿no? Que wow, la victoria por todos lados, ¿no? Y que pacta con Dios porque te va a bendecir 1000 por 1, ¿no? Y que el Señor, sí, vas a vivir todos los días de alegría. Historias como esta te hacen aterrizar un poco a la realidad de la vida y a los misterios de los propósitos del Señor. Misterios que se van revelando por su palabra y en la experiencia humana día con día. Y esto es precisamente esta historia que les contaba justamente para introducir esta realidad del texto del Salmo 13. Muestra precisamente que el final de la vida no necesariamente es esa victoria que entendemos nosotros como un exitismo que en realidad a veces nos nubla de entender que Dios tiene propósitos mucho más grandes
que a veces nos cuesta entender. Seguramente el Salmo 13 fue escrito en circunstancias muy dramáticas. Por eso él deja por escrito 4 veces, dice, ¿hasta cuándo? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este salmo? ¿Con qué nos encontramos en este salmo? Con un hombre con un corazón desgarrado, con un hombre quebrado, en una situación oscura, tenebrosa, difícil para vivir. Pero también nos muestra el canto de un hombre que en ese quebrantamiento encontró a Dios, encontró a Dios. Y yo creo que eso es un tesoro, como lo veíamos la semana pasada, que usted y yo no podemos perder, no podemos despreciar, no podemos menospreciar. Él en este minuto no ve ninguna luz, tiene los ojos entenebrecidos. El Salmo 3 dice, mira, Señor, mírame. Da vuelta tu cara, mírame. Respóndeme, por favor, Señor, respóndeme. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no viva lo que estoy viviendo. Es tremendo. Cuando uno vive una experiencia así, realmente, como el Salmo lo muestra, uno no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, a quién recurrir, no sabe dónde golpear, no sabe a quién llamar. Porque son momentos oscuros donde la vida te lleva a un callejón aparentemente sin salida. Y miremos entonces, hermanos, que este Salmo nos va a hablar a nosotros hoy día. Y yo espero de Dios que les hable a su corazón y les ayude también, quizás para animar a otros que puedan estar pasando situaciones difíciles. Vamos a ver aquí 3 cosas en este Salmo. Lo primero que vamos a ver en el primer punto, el lamento que a veces los hijos del Señor pasan. Una lamentación terrible, un clamor tremendo. Segundo, vamos a ver una petición, un ruego a Dios. Y tercero, la recuperación de aquel que clamó. Ese caminar que vamos a ver en este salmo es el caminar que muchos cristianos han vivido y muchos cristianos están viviendo y muchos cristianos vivirán. Porque Dios así lo ha determinado. Y nuestro paraíso no está aquí, nuestro paraíso estará siempre en Dios. Aquí, en Dios, y allá en el futuro, en Dios, con Dios. Amén. Entonces vamos a ver el primer punto, la lamentación. En los cánticos del Antiguo Testamento, hermanos, predominan 2 preguntas. Cuando hablamos de los salmos de lamento, de las lamentaciones, como también Homero citaba las lamentaciones, surgen 2 tipos de preguntas, siempre hay 2 tipos de preguntas. La primera de ellas es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Si estoy en el mejor momento de mi vida, ¿por qué ahora? Son preguntas muy recurrentes en los salmos. Y la segunda tipo de preguntas es, y creo que a veces es más compleja que la primera, es ¿hasta cuándo? Una cosa es sufrir algo y otra cosa es sufrir lo permanente. Y las preguntas aquí en el texto de lamento siempre es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Etcétera. Pero también hasta cuándo esta situación que me afecta va a estar presente en mi vida. David se hace esta pregunta, hermanos, 4 veces. Porque lo que él estaba viviendo no fue una circunstancia de un día. Era algo que permanecía en su vida y por eso él preguntaba ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo viviré? Estaba al borde de la desesperación, como a veces cristianos van a vivir o han vivido. El clímax de la desesperación es cuando no vemos futuro, cuando efectivamente creemos que no vamos a poder soportar más tiempo. Es una situación compleja, es el límite. Y él pregunta 4 veces, ¿hasta cuándo? Vea por favor, los 2 primeros versos lo dicen 4 veces. ¿Hasta cuándo, Jehová, me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré mi consejo en mi alma con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Si somos honestos, hermanos, a primera vista cuando vemos estas expresiones de amargo desafío, ¿no? Porque son desafiantes. Son preguntas que están desafiando al Señor. Nos parecen claramente que son complejas porque más encima Él las escribe. No solamente las pensó, las escribió, las dejó por escrito. Un desafío amargo delante del Señor.
Y es tremendo verlo. Para nosotros cristianos modernos, ¿no?, en esta época, nos parecería difícil que de nuestra boca saliera algo así. Yo reclamarle a Dios. Así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Nos parece difícil pensar eso, ¿no? Para nosotros nos parecería incluso peligroso decirlo, ¿cierto? Sería como extraño yo desafiar a Dios. Nos parecería raro desafiarlo de esa manera y 4 veces. Y dejarlo por escrito. Es tremendo. Pero David, en este salmo, nos está enseñando algo precioso. Precioso. Nos va a enseñar, hermanos, una lección muy importante. Porque David estaba diciendo en términos muy concretos mientras escribe, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Y de esto tenemos que aprender. Porque o estás viviendo algo así, o lo vas a vivir. Aquí vamos a aprender en términos concretos cuál es la dificultad en la vida de él, cuál es el problema que está en su corazón. Nos va a hacer visibles en sus propias preguntas, en sus propios cuestionamientos, hermanos, el diagnóstico de su problema. Y que generalmente nos cuesta entenderlo cuando estamos ahí, cuando estamos metidos en eso, nos cuesta verlo. Nos cuesta entenderlo. Pero cuando se dejan por escrito aquí estas 2 frases, él está mostrándonos cuál es la dificultad, pero también el camino por el cual él salió de ahí. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor dice que el Señor nos va a probar, y nos va a probar a veces duramente, pero dice que juntamente con la prueba, Él nos dará, ¿qué cosa, hermano? La salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Y el salmista está mostrando que él llegó a un punto de fondo en su vida donde él sacó de su corazón clamor y un reclamo tan violento. ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a soportar? Lo hermoso, hermanos, que al él dejar por escrito estos textos, con ese clamor, en un caso así, estamos teniendo justamente la mitad del remedio. La mitad del remedio. Porque él ya tiene claro dónde está su problema y se apunta al camino de solución. Y eso es precioso porque a veces en los momentos más oscuros aparece una luz en el corazón. ¡Ting! Una palabra de Dios que ilumina tu desesperanza para salir de ahí. Y esto es precioso. Así que cuando alguien está así desanimado, sin duda es algo siniestro, ¿no? Yo creo que los que han vivido depresiones o momentos terribles de angustia entienden que esto es siniestro, es tenebroso, es un camino difícil, porque el desánimo es omnipresente. La persona puede estar en cualquier parte, en cualquier fiesta, pero el problema lo tiene dentro. Y tiene un desaliento que no soporta. Y puede sonreír por fuera y por dentro se está muriendo. Y es tremendo, hermanos, porque él está planteando justamente aquí de esta aflicción espiritual. Es un sentimiento difícil de entender, es un sentimiento difícil de agarrar. Parece que incluso, hermanos, el propio sentimiento nos impide irnos para adentro y examinar qué está pasando. Porque es una pasión desordenada tan fuerte que ni siquiera logramos ver un poquito más. Ni siquiera logramos entender qué nos pasa. Me ha tocado acompañar personas así también. Y aquí vemos cómo esta aflicción espiritual que él empieza a expresar por escrito, hermanos, había comenzado a vencer gradualmente ese desánimo en el cual estaba. Y gloria a Dios por eso. Porque empieza a identificar, como decía, las causas y también comienza a enfrentarse cara a cara con ellas. Justamente en los momentos más difíciles de la vida, en vez de esconderse y rehuir los problemas, Dios nos envía a enfrentarlos cara a cara, para que ahí Dios nos ayude y nos enseñe y nos levante del momento duro y difícil. En un sentido, hermanos queridos, él estaba preguntándose, ¿se habrá olvidado de mí Dios para siempre? ¿Se olvidó de mí? ¿Estoy solo? Porque a veces nos pueden dejar las personas solos. Sí, y va a pasar muchas veces en tu vida. Que físicamente, humanamente te vas a sentir o realmente vas a estar solo. Pero que además te sientas que Dios te dejó. Yo creo que eso es lo más terrible que a alguien le puede pasar. Que Dios te dejó. ¿Estará Dios escondiéndome su rostro? ¿Está más pendiente de otros? Sí, yo veo que Dios ayudó a esa persona, yo veo que Dios ayudó a ese. Y a mí Dios no me ve.
¿Por qué lucho con mis pensamientos? Él se preguntaba, esta tristeza que pienso y que alimenta mi pensamiento, y estoy en un loop, en un torbellino que me está hundiendo, porque mi propia amargura la pienso y la vuelvo a pensar y estoy alimentando mi mente cada día más profundo. Eso es depresión. Ese es el camino de la depresión. ¿Por qué siguen triunfando los demás, mis enemigos, contra mí? Eso es lo que el Salmo está diciendo. ¡Wow! No sé si a usted le parece tremendo. Vivir esa experiencia es terrible. Y tenemos que ser compasivos con aquellos que lo sufren. Como Dios es compasivo con aquellos que lo sufren. En un sentido, estas 4 preguntas, en realidad son 4 caras del mismo problema. Del mismo problema. Es la misma pregunta de 4 maneras dichas. Es como decir, ¿por qué será que siento que Dios me abandonó? Porque a veces podemos sentir eso. Dios me abandonó. Pero quiero que usted note lo importante de estas preguntas. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Y por qué es importante que él la haya dejado por escrito? Porque ahora David sabe con qué trabajar, contra qué luchar, a qué enfrentar. Cuando las personas tienen un torbellino que ni siquiera saben qué pasa, ni siquiera saben cómo enfrentarlo. Pero cuando él ya sabe cómo enfrentar el problema, dónde está la raíz del problema, él ya sabe cómo lograr el camino de salida de esa oscuridad. ¿Cuáles eran sus problemas más notorios, no? El primero era que, como les decía, que Dios se había olvidado y experimentar esa sensación terrible de que Dios se aleja de nuestras vidas, es algo que los cristianos van a vivir en momentos difíciles. Y esta experiencia de David, hermanos, era tremendamente deprimente al punto de querer morir. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos nuestro corazón en una persona, pero luego pasa que después, por circunstancias del momento, de la vida, comenzamos a poner nuestro corazón en otra persona y dejamos olvidada a esa persona en cierto sentido. Esa situación de desatender a uno y atender a otro puede generar en otra persona que esa persona se sienta desatendida. Y en este caso, lo tremendo es que él se sentía desatendido por Dios. Todos los de aquí probablemente hemos vivido en algún minuto que teníamos personas cerca y ya no nos están mirando como antes, no nos atienden como antes, no nos llaman como antes. Sí, y eso es normal porque pasa siempre. Porque no somos nosotros omnipresentes. Si usted fuera Dios estaría con todo, ¿no? Pero como no somos omnipresentes, lógicamente vamos a desatender a algún grupo de personas en nuestra vida, en nuestro entorno, porque no podemos estar 10 veces en un mismo lugar. Perdón, una persona 10 veces en lugares distintos. No se puede, es imposible. Pero hermano, sentir eso de Dios, yo creo que eso sí es desesperante. Eso sí que es desesperante. Y él dice entonces, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Todos los que estamos aquí podemos olvidar a personas a veces sin querer. Y porque a veces somos incluso despistados algunos, ¿no? A veces son despistados. Somos despistados. Pero esconderse de alguien es otra cosa, ¿cierto? Todos sabemos. Una cosa es que me olvide de una persona y otra cosa es que intencionalmente me olvide de esa persona. Eso es malo. Pero aquí lo que David está diciendo, que sentía que Dios intencionalmente no quería nada con él. Esta es la realidad que está aquí en el texto. No es que Dios se despistó. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me diste vuelta la cara? ¿Por qué no quieres atenderme? Ese era el reclamo que salía del corazón de David. Y justamente eso es tremendo, porque nosotros entendemos que Dios nos ama y en algún minuto sentir todo lo contrario. Es difícil para un creyente. Y ese era el problema que David estaba enfrentando. De no entender qué rayos pasa con Dios. ¿Qué está pasando por la mente? Porque cuando tú tienes a alguien cara a cara puedes entender qué pasa con él, ¿no? Las mamás son muy perceptivas, ¿no? Cuando usted llega su hijo a la casa y las mamás siempre están mirándole la cara, sus comportamientos. ¿Cierto, mamás? Amén. Entonces, ustedes cachan al tiro, ¿no? Cachan al tiro cuando andan estos con los motores apagados, volando despacito, entran sigilosos por la casa, apenas saludan, ¡ting!
se prende la ampolleta porque uno les ve el rostro, la cara, inmediatamente, porque cara a cara es fácil entender qué está pasando con el otro, pero cuando no tienes su cara al frente no puedes. David estaba experimentando que Dios le había dado vuelta el rostro. Es no entender qué Dios piensa, no saber qué Dios va a hacer, no saber nada. Yo creo que esa es una desesperanza horrible. Para David, Dios se había olvidado de él y se había escondido de él, a pesar, hermano, de que Dios dice que jamás haría algo así. La palabra del Señor dice en Isaías 49, por favor ábralo, versos 15 y 16. Isaías 49, 15 al 16, justamente habla que Dios jamás haría eso, pero David pensaba que eso era así. Ya lo tiene. Usted es rápido en la palabra, ¿no? Amén. Usted tiene la espada, como dicen los pentecostales, ¿no? La espada de dos filos. Usted es experto en la espada. Lo digo porque ayer estuve en un culto pentecostal en Temuco. Volé en la mañana y volví en la tarde, hermano. Tremendo culto. Uy, yo estaba pero en fuego ahí en ese culto. Con la espada. Isaías 49, 15 y 16 dice, fíjense la pregunta retórica que hace Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? O sea, hermano, pudiera haber alguna por ahí, pero ¿qué mamá se olvida de sus hijos? El que cargaste 9 meses, aquel que estuvo contigo, en ti, y que nace de ti, ¿podrás olvidarte de él? O sea, es dificilísimo que eso suceda, casi imposible. Incluso aquellas que han dejado a sus hijos jamás se las sacan de aquí. No pueden. Y Dios pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y miren lo que dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Wow, qué precioso, precioso. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Más David pensaba, más David sentía lo contrario, que Dios no estaba ahí, que Dios no estaba con él. Es tremendo, hermano, porque él pensaba incluso que ese olvido era para siempre. Qué tremendo, cómo va escalando, cómo va profundizándose su dolor. Porque él piensa que Dios no lo mira, él piensa que Dios no lo atiende, pero además él piensa ahora que no lo va a atender nunca, que esto es eterno. Mas Dios dice lo contrario. Y eso es justamente un conflicto entre las verdades y las mentiras que a veces rondan en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Nuestras experiencias, hermanos, en la vida son dolorosas como de este tipo a veces. Por ejemplo, cuando cargamos tristezas, cuando cargamos dolores muy grandes, cuando tendremos que sufrir cosas por el resto de nuestras vidas. Miren, cuando uno pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? Si el Señor apareciera y te dijera con toda claridad, mira, este problema, este sufrimiento que tienes va a durar un mes. Tú dirías, ya, ok, me preparo pues. Voy a soportar un mes. Un mes, aguantando. Pasó el mes y se acabó. Yo dice, gracias Señor. Si tú supieras cuándo termina, fantástico. Va a pasar esto, va a ser unos días, va a ser unos meses. Podríamos soportarlo y seguir adelante. Pero en este caso, para David esto es para siempre. Y hay experiencias dolorosas, algunas situaciones irreversibles que algunos creyentes viven. Por ejemplo, hermano, cuando alguien que amas con todo tu corazón muere. Y eso es irreversible. Cuando sucede algo así, es muy similar a lo que David estaba viviendo aquí. Tenía tristezas, como él dice, cada día. Porque hay cosas que no logras y a lo mejor nunca lograrás sacar de tu corazón, porque es algo que te va a acompañar el resto de tus días, cuando tú amas mucho. Y eso puede ser. Se vive una sensación de melancolía difícil de definir, porque eso va carcomiendo a veces nuestro espíritu por dentro, hermanos, por dentro. Y entonces pensamos, quizás otro día sin esta persona, otro día más sin esta persona. Y hay personas que viven así. Y es triste, por supuesto,
Mas Dios tiene un aspecto de solución frente a esa realidad, que es lo que David está viviendo aquí. Es un dolor que sobrecoge, que parece que no hay horizonte claro para ese dolor, que nunca va a terminar. Pero también hay otro tipo de dolores que no son tan intensos como ese, pero también causan impacto y no sabemos cuándo esto va a acabar. Por ejemplo, cuando tenemos un proyecto y se nos cae, y trabajaste duro para levantar ese proyecto y se cae todo. O por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, o cuando tienes un romance que se rompió, estabas enamorada, enamorado y la persona se fue, te engañó. Es terrible, se rompe el corazón. Cada día entonces, hermanos, este tipo de tristezas pueden llenar el corazón de los hijos. Y aquí entonces levanta esa pregunta, ¿va a ser esto para siempre? ¿Para siempre? Entonces no es de extrañar en lo que él dice en el verso 2, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Él estaba viviendo este proceso diariamente, y su propia mente lo estaba alimentando. Y aquí hay otro aspecto del problema, y ponga atención en esto, porque esto es muy común. Pensamos con nuestros sentimientos. Para ser más preciso, dejamos que nuestros sentimientos piensen por nosotros. Cuando estamos en momentos así, lo que pensamos generalmente tiende a ser gobernado por lo que sentimos. Y eso es lo que él está diciendo en el verso 2. ¿Hasta cuándo pondré yo pondré consejos a mi alma, alimentaré mi alma con consejos, con tristezas de mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo yo dejaré de pensar y alimentar con tristezas mi propia mente y mi propio corazón? Eso es lo que está diciendo, que con sus sentimientos estaba alimentando su propia vida y su propia mente, lo cual es complejo, porque las tristezas, las pruebas, las decepciones justamente alimentan esta confusión, este dolor en nuestro corazón, y eso es un ciclo que puede no terminar, que ese es el ciclo que se conoce como ciclo que camina a la depresión. Así las personas llegan a puntos de depresión. Porque cada día desde su propio sentimiento comienzan a alimentar su mente y su corazón, y cada día es más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta que llegan a un hoyo donde no pueden salir. David se sentía derrotado, David se sentía morir. ¿Hasta cuándo será más encima enaltecido mi enemigo? Fíjense, él sentía una presión. Esto ya no era cuestión de resistir, esto no era cuestión de estar ahí firme aguantando el problema, sino que en realidad él estaba derrotado. ¿Y hasta cuándo soporto la derrota? ¿Se da cuenta que es complejo el salmo? Y a mí me encantan los salmos, porque de verdad son canciones del corazón, son poesías del corazón, son realmente la expresión. Porque a veces podemos llegar aquí al culto y tú le preguntas, ¿cómo está, hermano? Bien. Y por dentro se está muriendo. Y qué bueno que Dios está ahí. Qué bueno que Dios está ahí para tomarte. Qué bueno que está el Señor para sacarte de ahí, como lo hizo con David. Dios lo hizo. Ya no era cuestión de resistir, sino cuánto tiempo duraría mi derrota. Se sentía como que ya no quedaban recursos, se acercaba a lo que decimos desesperación total, plena. Es más, en realidad generalmente en los salmos no sabemos quién es el enemigo, nunca se especifica quién es, pero ahí está. Nunca se nombra con nombre y apellido, ¿no? No es mi suegra el problema aquí, tal que se llama de esta manera. No especifica, hay un enemigo terrible que de verdad lo tiene sumido en un túnel. Pero hermanos, qué bueno, porque ese lamento, es sacar del corazón lo que estaba ahí y dejarlo por escrito, le ayudó a él mismo a poder entender qué pasa, qué problema hay ahí, dónde está la raíz de la dificultad. Porque esto es maravilloso, porque para empezar, él logró enfrentar cara a cara a su Señor. Cuando las personas están en un torbellino de desesperanza, ni siquiera pueden orar, ni siquiera pueden levantar sus manos y decir, Señor, ¿qué pasa? Ni siquiera oran.
qué bueno, porque aquí él logró enfrentar cara a cara realmente a quién podía sacarlo de ahí. Nadie más te puede sacar de ahí. ¿Tú crees que tus hijos te van a sacar de ahí? ¿Tú crees que un trabajo nuevo te va a sacar de ahí? ¿Un esposo nuevo te va a sacar de ahí? ¿Una esposa nueva te va a sacar de ahí? No. Dios nos saca de ahí. Eso es lo que el Salmo está diciendo. ¿A cuánto el Señor le está hablando, hermano? Es maravilloso el Salmo, precioso. A los ojos de cualquiera que no tuviera una mirada bíblica, lo que aquí estamos viendo, hermanos, es que pareciera que el estado de David es fatal. De hecho, él mismo pensaba eso. Yo diría, aquí murió David, se acabó, se finit, caput. Sin embargo, hermanos, a pesar de que él mismo pensaba así, este es el camino de la recuperación. Hermanos, si tú estás hoy día en un momento de aflicción o conoces a alguien, acompáñale y que hable y que saque de su corazón, porque vamos a lograr entender dónde está su problema. ¿Dónde está? Si tú te escondes, estarás solo. Tienes que abrir tu corazón para expresar lo que hay ahí. El decirle a Dios que le ha abandonado, el saber que ha estado pensando con las emociones, son señales de vida y no de muerte, hermano. El que él de verdad haya logrado escribir eso, habla de que su corazón está vivo frente a Dios. No está muerto, está vivo. Es un camino de esperanza y no de desesperación. A veces escuchamos a una persona que se está lamentando y quejando, esta persona ya no, está frita, se está matando a sí misma. No, es un camino de esperanza. Abrir el corazón y contar lo que está ahí y rogar a Dios y clamar a Dios es justamente lo que Dios quiere. Que te aferres y que clames a Él. Eso es lo que Dios pide. Y el clamor, hermanos, amargo, es justamente nos permite hacer este diagnóstico del corazón y es la oportunidad de transformación. Y desde ahí, después de este clamor, ¿qué vemos en el versículo? La petición. Primero clamó con todas sus letras, con todo lo que había en su corazón en ese minuto frente a Dios, pero a pesar de ese clamor, a veces un tanto que insulta, Él pidió ayuda. Porque hay personas que solo reclaman, pero Él reclamó a Dios y le rogó y le pidió. Verso 3, veamos por favor, ¿qué dice? Después de clamar 4 veces, ¿hasta cuándo? Le dice al Señor y le pide, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí hay 3 peticiones. La primera, recuerde, él había sentido que Dios se había olvidado de él y ahora ruega que lo mire. Señor, mírame. Y luego dice que él pensaba que Dios no lo escuchaba y por lo tanto dice, respóndeme Señor. Y tercero, en esa oscuridad, él todavía cree que Dios le puede iluminar. ¿Se da cuenta de esas 3 peticiones? Señor, atiéndeme, mírame. Señor, respóndeme. Señor, ilumíname. Ese es el camino que necesitamos todos cuando estamos en dificultades. Señor, mírame. Señor, háblame y respóndeme. Y Señor, en esas palabras, ilumíname. Wow. Esta exhortación que Él está haciendo en estas palabras, que parece es tan breve, ¿no? Un versículo, pero ahí hay tanta riqueza, porque Él está al parecer muy consciente de aquella bendición maravillosa que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como desde Aarón en adelante, la época de Moisés, hacían pronunciaban sobre los hijos, los padres sobre los hijos. Por favor, abra su Biblia en Números capítulo 6, 24 al 26. Vamos a ver aquí que esto que está diciendo David en un versículo está muy relacionado con la bendición que Dios
le dijo a los padres que hicieran sobre los hijos, desde la época sacerdotal. Número 6, 24 al 26, ese libro que usted estudia profundamente siempre, ¿no? Que no se pasa por alto cuando usted lee la Biblia. Amén. ¿Aló? Número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Mírame. Que tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición es la que tiene David en su corazón. Y él sabe que es algo que Dios promete. Y él sabe que Dios eso lo ha dispuesto para sus hijos. Que Dios esté ahí con ellos, que lo esté mirando, que esté hablando con ellos y que les esté bendiciendo en la vida. Y él clama eso, y él eso lo tiene aquí en su corazón. Y en ese momento de angustia y clamor donde parecía que eso no existía para su vida, él dice: Señor, así como siempre se nos ha enseñado, Señor, mírame. Señor, respóndeme. Señor, ilumíname. Por favor, hermano, si usted está viviendo un momento difícil, pídale al Señor, ruegue a Él que lo mire, que le mire, que le hable y que le ilumine. Porque a veces nadie de los que estamos aquí va a poder ayudarte, solo el Señor. Amén. Esto nos deja una gran lección. Solo este hecho. Él estaba recordando lo aprendido en un momento de crisis. Por lo tanto, aprendamos de esto, hermano. Y esto quizás es un tirón de orejas para ti. Quizás. Tienes que aprender las promesas de Dios antes que lleguen los problemas. Si eres un neófito de la palabra, cuando lleguen los problemas, no tendrás que orar. No tendrás que pedir. No tendrás que clamar. Cuando llega el tiempo de crisis o de oscuridad en la vida, hermanos, es tarde para empezar a aprender las promesas de Dios. Esas se aprenden antes, porque esas las vas a tener que recordar en los momentos de crisis. Debemos almacenar la palabra de Dios, hermanos, como la ardilla almacena nueces para el invierno. ¿Han visto las ardillas que invernan? Es precioso. Cuando estuve la última vez allá en Estados Unidos, hay muchas ardillas por todos lados. Y es fantástico verlas, cómo andan comiendo. Pero es tremendo, como Chip y Day alimentan para el invierno. Se alimentan y guardan para el invierno, estas ardillitas. Así tienen que ser los cristianos, hermano, que guardan la palabra del Señor en sus corazones, porque son el alimento para tu alma, para los momentos difíciles. Claro, Dios puso pastores, Dios puso hermanos a nuestro lado que probablemente pudieran recordarte o enseñarte algunas promesas en momentos difíciles, pero eso no reemplaza cuando tu corazón está lleno de la palabra del Señor, lleno de la palabra del Señor. Porque si sientes, por ejemplo, hoy día que Dios está muy lejos de ti, si sientes quizás que Dios te ha abandonado y que falta presencia de Dios en tu vida, yo quiero recordarte, por ejemplo, Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios, que Él se acercará a vosotros. Si te sientes lejos de Dios, Santiago 4:8 dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amén. ¿Ves lo que David estaba haciendo entonces aquí? Lo que David estaba haciendo, él estaba clamando a su Padre celestial. Y él entendía que Dios no podría resistir el clamor de un hijo que le dice: Padre, me lo prometiste. Me lo prometiste, Padre. Los que somos papás lo hemos dicho, cuando un hijo nos insiste y nos dice: Padre, me lo prometiste, me lo dijiste. Y uno siente un peso aquí, ¿sí o no? Nada te lo saca y te puedes hacer el leso y te vas y después viene: y me lo prometiste. Ay, Dios. ¿Cierto? ¿Lo han vivido? Dios no tiene problema con eso. Él lo prometió.
Él ha hecho promesas en su palabra, hermanos. Él ha hecho promesas maravillosas. Conócelas, apréndetelas, óralas, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Lo que él estaba haciendo entonces, estaba pensando en las promesas de Dios con su mente. Fíjense, hasta hace un momento, en los primeros versos, él está mostrando, digamos, todo el torbellino, el dolor de su corazón saliendo por su boca en esos reclamos. Y él reconocía que su mente era un torbellino de emociones y sus emociones alimentaban su pensamiento. Pero después de que él está rogando y mirando y diciendo, Señor, mírame, Señor, háblame, Señor, ilumina mi camino, él está recordando las palabras. Por lo tanto, está poniendo los pensamientos de Dios, de su palabra en su mente, hablándolas, creyéndolas, orándolas. ¡Qué maravilloso! En vez de concentrarse en sus sentimientos, se concentró ¿en qué? En la palabra. Las personas que están sufriendo, que pasan crisis en la vida, todo el rato están pensando lo que sienten. Y el camino de salvación no es seguir ahí. El camino de restauración es poner la palabra en su mente y pensar eso. Eso es lo que está haciendo David aquí en el verso. Lo que Pablo habla en la escritura del Nuevo Testamento, de pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, si hay virtud en ello, en eso pensad. En vez de seguir pensando cómo salgo de este problema, mira lo que sufro, mira cómo estoy, David cómo salió, además de reclamar, él empezó a recordar la palabra de Dios, a orarla, a pedirle a Dios ayuda, conforme a su palabra y sus promesas. Y así salió. Pero somos necios. A veces yo estoy aconsejando a personas, le digo, hermano, lee esta semana, lee esto. Llego la otra semana y no lo hizo. Voy la otra semana, no, pastores, que tuve muchos problemas, tuve muchas cosas que hacer. Y no leyó la palabra, no leyó lo que le dijo. Y siguen igual. ¿Y qué puede hacer un pastor? Nada. ¿Cree usted que yo puedo hacer algo además de orar por usted? Yo no le puedo meter la palabra en su mente. Ojalá pudiera. Si con un palo funcionara, lo haría, hermano. Lo haría. Y por eso muchas personas pasan una y otra vez angustiados y nunca salen. Porque son necios, porfiados. Porque no están clamando al Señor, no están rogando que los mire, no están rogando que les responda, no están rogando que les ilumine. ¿Y por dónde Dios te habla? Por su palabra. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Por fin entonces David, aquí en esta frase, estaba agarrando algo fuera de sí mismo. Antes de este verso, toda la atención era la angustia de su corazón. Toda la atención estaba ahí. Todo en ese torbellino, toda su mente, todo lo que él hacía, todo el día. Solo pensar lo que siente, lo que siente, lo que siente, y lo que piensa, lo que siente, lo que piensa, lo que siente. Ahí está, enrollado. Enrollado y hundiéndose. Enrollado y sin esperanza. Enrollado y sufriendo. La tormenta sigue a su alrededor. Pero cuando vemos este verso, el problema sigue igual por fuera. Quizás la circunstancia no cambió. Quizás el problema sigue ahí. Sin embargo, él comenzó a poner atención ahora en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Dios las va a responder. Y por eso ahora estaba comenzando a aferrarse a las promesas de Dios y esperar la bendición de parte de Dios que le guardaría en ese momento de angustia, hermanos queridos. Eso es tremendo. Y eso es lo que se expresa, ¿cierto? De otra manera, alumbra mis ojos, dice el verso 3. Alumbra mis ojos, ¿para qué? Para que no duerma de muerte. O sea, que no me duerma como que me quiero morir. Hay gente que se duerme llorando, angustiado, con ganas de morirse. Porque está enrollado en su mente y en su corazón, solo alimentándose de su alma. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? Hasta que Dios le puso su palabra, le recordó la palabra. Y él comenzó a poner las promesas de Dios aquí para no seguir durmiendo angustiado, con ganas de morirse. Lamentablemente hay personas que a veces pasan por eso y necesitan ayuda. Aquí está pidiendo entonces simplemente la preservación de su vida, reconociendo
que aunque haya estado rodeado de dificultades, aunque le asedie la debilidad física y emocional, su mayor necesidad no es que esas cosas paren, no es que las circunstancias cambien, su mayor necesidad no está en que las cosas cambien, su mayor necesidad está en que Dios y su palabra alimente su corazón. Porque si perdiste a alguien, eso te va a acompañar el resto de tus días. La realidad no siempre va a cambiar. No es un tema de realidad, es un tema del corazón y de cuánto de Dios hay ahí. David entonces añade otra preocupación en su oración. Verso 4, por favor, acompáñenme. Y esto es precioso también. Otro argumento que él levanta. Primero clama a su papá: Señor, papá, tú lo prometiste. ¿Se acuerdan? Pero ahora agrega otro punto más en el texto. Verso 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David aquí también está consciente de algo más. Que está en juego no su propia vida solamente, sino el honor de Dios y su reino. Para que no digan, vencí al cristianito. Y este que tenía fe cayó. Este que tenía fe se hundió. David entendía que aquí había algo más en juego. Porque sabemos que en este mundo hay muchos que se alegrarían ver caer a los cristianos, ¿cierto? Puedes tener familiares que están esperando que te tropieces, ¿cierto? ¿Cierto? Quieren verte caer. Ah, el cristianito, vamos a ver. ¿Cierto? Es así el mundo. Hay personas que quieren verte caer. Por eso él entendía muy claro que aquí hay más en juego, que no es solo lo que él vive, sino el reino de Dios y su gloria. Y por eso él dice, que ahí dice, Señor, ayúdame, háblame, da vuelta a tu cara, mírame, ilumíname, porque yo tampoco quiero que el testimonio de tu reino y tu gloria caiga. Sácame de aquí, Señor, para que el mundo vea que hay grande Dios en mi vida. Amén. Eso es tremendo. Porque Dios no dejará que seamos vencidos. Clamemos a Él, hermanos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la gracia de Dios y su fidelidad, que está con las promesas que Él da, nos debe animar a nosotros también a pedir y clamar conforme a su palabra. Y vemos entonces el tercer paso de este sermón: la recuperación. Porque Dios no nos va a dejar ahí en el hoyo, nos va a sacar. A veces el camino es difícil. Cuando cité este texto, que Dios juntamente con la prueba da la salida, imagínese esto. Imagínese que usted está en una oscuridad terrible, no sabe qué hacer, está en una tentación, en una prueba horrorosa, tiene desesperanza, y dice el Señor que juntamente con la prueba da la salida. Pero te imaginas un lugar oscuro, grande, muy grande, y de repente así, ¡pum!, se abre una puerta, una luz por allá, tic, y una puerta chiquitita, ¿ves? Hay una puerta, tic, y una luz. Juntamente con la prueba da la, pero está por allá. ¿Qué tienes que hacer? Si el Señor abre una puerta con una salida por allá, como a 1 kilómetro, ¿qué tienes que hacer? Andan brillante, hermano, este día. Caminar en la oscuridad, iluminados con lo que Él dijo que hay que hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí hasta que salga. Pero hay que caminar. Amén. ¿Lo recibió? Gloria a Dios. Versos 5 y 6, que dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Wow, ve cómo cambia. En pocos versos esto cambia. Mas en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El David de los primeros 2 versos ahora es otro. Es otro. Cambió. ¿Se da cuenta? Cambió, como los hijos de Dios pueden cambiar. Porque Él cambia el lamento en baile, el lloro en gozo. Dios lo hace. ¿Ves lo que ocurrió? Vemos la recuperación. Si miramos las referencias al principio, los primeros 2 versos son puro yo y tú. ¿Por qué tú?
me tienes así? ¿Por qué yo estoy así por ti? Todo yo, mira, reclamo todo el rato los textos. Y hay gente así. No sé por qué a mí, por qué ahora, hasta cuándo. Yo, mí, no. Así una cara larga, murrado, todo el rato reclamando. Y ahora cambió. Él dejó de obsesionarse consigo mismo. No era él la monedita de oro. Dios la monedita de oro. En los primeros versos vemos este dolor, y ahora vemos que él está más preocupado de la gloria de Dios, de las promesas de Dios cumplidas, y ya no tanto de su necesidad personal, porque probablemente los problemas no habían resuelto todavía, seguían los enemigos ahí. Pero el tipo ahora está con una actitud totalmente diferente. Está confiando en la misericordia, está con un corazón que se alegra en que Dios lo salvó, y más encima se pone a cantar. Por eso a veces hay cristianos que pasan del lloro a la danza y alguien los mira y dice: este está loco. Mira el problema que tiene y anda cantando, danzando. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso al mismo tiempo! Es que Dios puede hacer algo en un corazón quebrantado. Dios puede hacerlo. Él empieza entonces de verdad a ver luz al final del túnel. Él ve una luz preciosa, una sensación que lo absorbe y que lo llena de gozo, hermanos. Lejos de acusar a Dios en este minuto y de olvidarse de Dios y de acusar lo que Dios se olvidó de él ahora está suplicándole a Dios que su reino se establezca en su vida, y él quiere vivirlo. Y esas promesas de misericordia, esas promesas de presencia de Dios sobre la vida, esa presencia de gozo de salvación, esas promesas, hermanos, de cántico nuevo, comienza a experimentarlas él en su propia vida. Entonces, no tenemos que extrañar, hermanos, que para poder salir de aquí, el contexto de esto es oración. Oración. Hay cristianos que gastan más tiempo hablando con personas de sus problemas que hablando con Dios. Con suerte oran 10 minutos, hermano, de sus problemas. Pero pueden hablar 1 hora con una amiga de todo lo que les pasa. ¿Se dan cuenta que está el mundo al revés ahí? Totalmente al revés, y por eso siguen ahí. Porque siguen alimentando de sus propios sentimientos y sus pensamientos la realidad que están viviendo. Y siguen hundiéndose. Entonces, el verso 5 y verso 6 nos muestra que él vuelve a confiar en la misericordia. ¿De qué se acordó David aquí? De las promesas de Dios. Primero, la misericordia. Confiar en él, afirmarse de él. La palabra utiliza esta idea de misericordia, hermanos, como una especie de amor leal. Él confía en que Dios te ama lealmente. Lealmente, Él no te va a engañar. Él no te va a fallar. Su amor es leal. Por eso yo puedo clamar a su misericordia. Dios es fiel, es el que nunca falla. Por eso aquí el llamado es a descansar en Él y justamente confiar en Él. El segundo punto que toca es salvación del Señor. Él se alegra. Hermanos, tengan en cuenta lo siguiente: por muy grandes que sean sus dificultades y por mucho tiempo que vayan a durar, su salvación durará mucho más tiempo. Y aunque tenga que padecer toda mi vida, hermano, no se compara con el gozo eterno. Aunque mucho sufra hoy y aunque le dure el resto de sus días, no se compara con el gozo eterno de su salvación. Amén. Y David comenzó a recordar eso. Comenzó a recordar la misericordia. Comenzó a recordar el perdón de sus pecados que lo llevan eternamente al cielo. Él expresó lo que Romanos 5, 3, 4 dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza de resurrección, esperanza de la salvación de Dios. El saber, hermano, que ya hemos sido perdonados por Dios, nos genera regocijo en el corazón. Y la certeza de salvación le agrega más gozo.
Esa es la dinámica de los cristianos. Alegría por ser perdonados y alegría porque esperamos redención. Y él volvió a acordarse de esas cosas maravillosas. Y lo tercero, y con esto estoy terminando, hermano, y espero que el Señor haya alimentado su corazón, es que la bondad del Señor, en el caso de David, le hizo cantar. Cante al Señor. Cante de sus maravillas. Eso es lo que más vemos en los salmos, canciones. Y al pueblo de Dios, lamentablemente, cuando está en situaciones como estas, ¿no?, difíciles, de dolor, perdiste a alguien que amas, una situación compleja que estás viviendo, que no termina, un dolor angustiante, les parece incluso que esto en realidad es un problema insalvable y les cuesta entender que es el momento donde usted debe alabar al Señor y cantar salmos. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Antes entonces de terminar este salmo, hermanos, debemos acordarnos de que Cristo nuestro Señor, que pasó aflicciones mucho más complejas que las nuestras, mucho más difíciles que las nuestras, Él se aferraba a lo que el Padre le decía. Cómo Cristo vivió esta vida, cómo Cristo enfrentó los padecimientos, cómo Cristo enfrentó la muerte, conectado con su Padre y aferrado a sus palabras, aferrado a las promesas que el Padre le había dado al Cristo encarnado. Entonces no es difícil ver cómo este Salmo 13 se aplica en la vida de Cristo y en su ministerio. Él supo lo que era la vida, y él supo más bien lo que es percibir como que el Padre no está. Él lo vivió, lo dijo en la cruz, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él lo percibió. Él entiende nuestras debilidades. Él las entiende. Él supo también los motivos de rogar al Padre para que el Padre le defendiera. Él confió en el amor del Padre y por eso se sostuvo en la humanidad, en su humanidad, y experimentó la liberación y la salvación de Dios, incluso la liberación de la muerte, la resurrección de los muertos. O sea, Jesús estuvo y ha estado donde nosotros hemos estado. Él sabe, Él entiende y también lo ha sentido y por lo tanto Él te puede ayudar. ¿Cuántos lo reciben de parte del Señor? Amén. Por favor, abra su Biblia y leemos juntos este texto de Isaías 50:10 para que afirme esto en su corazón en momentos difíciles. He estado conversando con algunas personas quienes están y han estado en momentos muy difíciles. Nuestra hermana Romina sufrió una compleja situación en estos días. Acaba de fallecer la abuelita de Karina, falleció la mamá de Marcos. Nuestros hermanos, algunos han tenido accidentes, otros operados. Y a veces hay momentos tan difíciles que tenemos que enfrentar. Y necesitamos escuchar a Dios, más que a tantas personas. Isaías 50:10 dice así. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Amén.